España llega, el tema del consumo es un producto típicamente de los años primeros 60. En España hasta el año 58 hay un cierre durísimo de una autarquía, más o menos que en los años 50 se va abriendo, pero el ajuste a la sociedad de consumo española, a la sociedad europea, se empieza a realizar a partir de un plan de estabilización, que es el plan del 58, en el que España entra a formar parte, digamos, de las economías europeas de una manera muy subordinada, donde prácticamente no hay cambios políticos, una política muy autoritaria, pero que se abren todos los elementos de la modernización del consumo, imitando al consumo europeo. Gran parte además de capital europeo, por los excedentes ya de capitales europeos y también norteamericanos de la época, buscan el mercado español como un elemento, digamos, todavía sin explorar, y ahí se produce una enorme, digamos, cantidad de investigación sobre el consumo ya desde principios de los 60, buscando sobre todo esta idea de el ajuste de una sociedad muy atrasada como la española con respecto a los valores del consumo típicos de la época. El paso, por una parte, va a ser digamos, la investigación clásica de orientación cuantitativa, convencional, de tipo, si queréis, también de multinacionales de la investigación que empiezan a entrar en ese momento en España y tal, y que está muy ligado también ya al control de audiencias, etcétera, que se empieza a generar en esa época. Y luego hay un tipo de investigación también ya que es el origen de esto que se ha dado a llamar Escuela Cualitativista Española, que es gente que ha sido expulsada de la universidad, que en buena medida no tiene un lugar académico, digamos, simple, que luego lo van a tener o lo van a alcanzar, pero en ese momento están muy desajustados, y estos son los que crean un poco esta especie de sociología cualitativa española sobre el consumo, en institutos de investigación, en agencias de publicidad, donde por otra parte se daban también, y esto también muy parecido a la francesa, un tipo de profesional muy desligado del viejo burócrata y tal, y que tenía un poco esto que Boltanski llamaría esta especie de crítica estética, ¿no? Este mundo de publicista que a la vez adora a los deportivos, pero que lee a Marcuse, y ese tipo de mundo, ¿no? También un poco, en ese sentido, un poco imaginario. Ahí hay una fuerte introducción del consumo, una investigación de consumo en la que recogen en esta primera época ya pues factores del psicoanálisis, factores del estructuralismo de la época, factores de la propia Escuela de Frankfurt, incluso ya de una cierta postestructuralismo que en esa época se va formando, ¿no? La figura para nosotros de Jesús Ibáñez, pero también de otros dos profesores de enorme valía teórica, que son Alfonso Ortiz y Ángel de Lucas, los hacen tener una síntesis muy personal, que no son los estudios culturales de anglosajones, que son, digamos, es una situación muy adaptada al terreno. Casi todos ellos van a ser fundamentales en la modernización de las líneas de investigación de los institutos de mercado en España, y que tienen más, digamos, una síntesis propia que seguir una escuela anglosajona. Este es un elemento que podríamos decir, ¿no? Ahí los estudios culturales ha llegado todo mucho más tarde, y ha llegado en buena medida ya sobre el humus que ha creado esta investigación cualitativa en España, ¿no? Pero por decirlo de una manera, no es en la academia donde empiezan los estudios culturales del consumo en España, sino que es precisamente en los propios institutos de mercado y en las agencias de investigación. Y luego mi generación, por ejemplo, que es la siguiente, sí que ya es una generación que tiende hacia la institucionalización de todo eso. Cambiamos algunas cosas. Por ejemplo, Jesús Ibáñez era un fuerte postestructuralista, muy lacaniano, tremendamente, digamos, en ese mundo textualista que yo, por ejemplo, no me encuentro
encuentro tan a gusto en él. Hemos hecho otra síntesis con Howard Becker o con la sociología de la vida cotidiana, más que lo que hacía Jesús, más en esta idea de la ciencia del texto, ¿no? Y de este textualismo tan fuerte del estructuralismo. Pero a mí sí que me gustaría, y de hecho de cara a un magíster como este me gustaría mucho resaltarlo, y es la idea de que toda esta investigación cualitativa en España, hecha con una enorme cantidad de lecturas de autores, pero ha sido fundamental para la profesionalización de muchísima gente en España. Es decir, el enfoque intelectual no ha significado para nada que no hayan tenido trabajo o que sea un tema de tipo intelectualoide, de departamento universitario, que luego no se utiliza fuera. Gran parte de la investigación cualitativa que se hace en este país, en mi país en estos momentos, eso es de discípulos de estos que ya sea por su relación con la universidad, ya sea por la relación con el mercado directamente, han investigado así. Por eso, por ejemplo, en España se siguen utilizando los grupos de discusión como un elemento fundamental para la investigación de mercados. Están ahí y no parece que estén en decadencia, ¿no? En ese sentido, por eso esta idea, que yo creo que con el magíster que estáis planteando es muy importante, es decir, que pensar el consumo desde un punto de vista intelectual y cultural no significa la desprofesionalización de estos estudios, sino todo lo contrario, significa la máxima profesionalización de algo que habitualmente no se suele hacer, que es precisamente ver los factores cotidianos, los factores de sentido, los factores discursivos del consumo, pero que luego muchas veces los clientes lo que ves es que lo que te piden es eso, ¿no? Porque los elementos más de cruces cuantitativos y de tendencias puramente, digamos, de estadísticas son bastante más conocidas y los hace sin demasiado problema y tal. Ahí hay una especie de oficio de investigador, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con sentido y sensibilidad, con educación de la sensibilidad, y que no es sencillamente una fórmula de receta, sino que es también crear una manera de ver, ¿no? Una manera de investigar, y esto yo creo que es algo que en un magíster como este es fundamental, ¿no? Nosotros lo aprendimos en su día y creo que ha dado buenos resultados.